Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. Canarias, gracias por vernos, acompañarnos. Estamos en directo con todos ustedes en emisión regional y también a través de mirametv.com y a través de la emisión en nuestras redes sociales. David Cuesta, Óscar Martín, buenas noches. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Adelantamos un poquito qué es lo que hoy vamos a tratar. Bueno, tenemos muchísimas cosas aquí preparadas en el guión, pero yo, por ejemplo, quiero centrarme hoy en lo que ha ocurrido en Fuerteventura con ese pleno terrorífico del Cabildo de Fuerteventura este lunes, en el que ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Cabildo, precisamente porque hubo un empate en la votación, la declaración de interés insular del proyecto de Dreamland, de ese parque para el mundo del cine, que no deja de ser un parque temático con centros comerciales, un proyecto que se va a ubicar a 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, que tiene muchísima polémica y donde, por ejemplo, pues partidos como Podemos o Nueva Canarias se han desmarcado de sus representantes públicos en esa institución porque han votado a favor de este proyecto. Proyecto que impulsa el Partido Socialista, por cierto. Eso en Fuerteventura. Claro, Fuerteventura. Y... Bueno, Óscar, pues, ¿tú hasta dónde te vas? Movimientos políticos en general en Canarias, donde se cierran algunas candidaturas de algunas fuerzas políticas, candidaturas y, bueno, pues en este caso líderes de cara a las instituciones 2023 que ya hemos venido adelantando durante los últimos meses. Bien, eso será en unos minutos. Ahora nos vamos hasta nuestros estudios en Gran Canaria. Allí nos espera en Galdar el alcalde de este municipio, Teodoro Sosa. Teodoro, buenas noches. Hola Manolo, muy buenas noches. Buenas noches a David, a Óscar y a todos los televidentes. Muchas gracias. Alcalde, justo acaba de decir Óscar Martín que se están perfilando las candidaturas. La tuya está más que perfilada y además refrendada por los vecinos de Galdar. Cuéntanos, Teodoro, cómo es que en tu municipio, tu organización política, celebra unas elecciones antes de las elecciones. Pues es una vieja tradición. Nuestra asamblea local siempre ha sido una asamblea participada por todos los vecinos, seas o no afiliado. Los simpatizantes tienen también voto, aunque es verdad que la decisión última es de los afiliados. Pero las asambleas son públicas, desde siempre, desde que nos constituimos como Bloque Nacionalista Rural, en finales de los años 90 hasta la actualidad. Son 20 y pico años ya de tradición y no la vamos a cambiar, aunque estemos en estos momentos pues dentro de Nueva Canarias, pero siempre con la independencia municipal y con yo creo que estas actuaciones que yo creo que nos deben hacer reflexionar, ¿no? Desde cuando decimos que estamos alejados de los ciudadanos, pues yo creo que el ser asambleario, escuchar, esa es la verdadera participación, no escuchar solo cada 4 años. Y yo no tengo temor, volví de nuevo a presentarme nuevamente y en 2 horas prácticamente casi 700 personas, y vuelvo a decir, en 2 horas, entre semana, por la tarde, un jueves, pues se acercaron a refrendar con su voto y fueron 691 votos a favor y ningún voto en contra, ninguna abstención, que podría haber sido porque era en voto cerrado, en voto secreto en una urna. Así que agradezco nuevamente ese apoyo masivo de los ciudadanos de Galdar a que yo dé nuevamente el paso como candidato del BNR Nueva Canarias a la alcaldía de Galdar. Teodoro, ¿cuándo arrancaste tú realmente tu andadura política? Pues muy joven, mira, tenía 19 años, estaba en segundo de carrera estudiando ingeniería y ya desde aquel entonces me metí en política. Es verdad que no vine a salir de concejal hasta el año 2003.
En el año 2003 pues fui concejal de Urbanismo, Vías y Obras. En poco tiempo se rompió después el pacto y después de inmediato, pues ya en el 2007 me pidieron que yo encabezara la alcaldía y ahí en el 2007 pues empecé de alcalde en Galdar hasta la actualidad. Llevo pues 15 años, casi 16 años de alcalde. Pero la vocación, porque esto es una vocación, hay quien cree que es una profesión, yo digo que es una vocación. La vocación política pues la he tenido desde niño, ya digo que antes de terminar la carrera pues ya yo me había metido en política y siempre digo que hay quien decide ser cura, hay quien decide ser empresario, hay quien decide ser sindicalista. Pues bueno, mi vocación desde joven fue el servicio público y no me arrepiento, de verdad que he tenido pues que dejar a un lado mi vida profesional, que ejercí también, y eso me da una independencia, siempre lo digo también. El político debe tener una vida profesional para ser libre y pensar libre y no amarrarte por cuestiones que a veces, estaba escuchándolas antes con esa votación en Fuerteventura, pues a veces te amarran otros intereses. Por lo tanto hay que ser libre, libre a la hora de levantar la mano en un pleno, de decir lo que tengas que decir y de desmarcarte también cuando tengas que desmarcarte de cualquier decisión que no compartes. Eso yo creo que hace a uno ser grande, ¿no? Grande en política. Teodoro, tú eres alcalde del municipio, eres candidato nuevamente a la alcaldía por el bloque nacionalista rural de Galdar, pero también es verdad que en la isla de Gran Canaria tienes una responsabilidad desde el Cabildo como consejero de la presidencia, ¿no? Pues sí, tuve el enorme orgullo y la satisfacción estos 4 años casi que llevamos pues de acompañar la candidatura de Antonio Morales al frente de un área tan importante como es la Consejería de Presidencia, una consejería muy transversal, una consejería que aglutina 9 servicios, pero que realmente me ha permitido también tener un rodaje a nivel insular. Y yo lo agradezco porque es verdad que mi andadura siempre ha sido más la municipal y mi experiencia hoy la comparto también para el resto de la isla. Ha sido, vuelvo a decir, una experiencia, yo creo que enriquecedora. He aportado lo que buenamente pueda servir para Gran Canaria y aquí seguiré estando pues, al frente de esta consejería hasta las próximas elecciones, y si la organización en la que milito pues decide que nuevamente esté en ambos lugares, pues bueno, pues lo dije ya el otro día en la asamblea, a disposición de mis compañeros, a disposición de la organización, a disposición también de quien encabece la lista del Cabildo, pero vuelvo a decir, desde la humildad, desde el trabajo, desde la confianza de que las responsabilidades cuando uno da el salto a nivel insular, pues tiene que ser sobre todo pensando en que tienes una experiencia que compartir. Y bueno, esa experiencia la pongo nuevamente al servicio de Gran Canaria. Alcalde, en estos 4 años que van a acabar de mandato, ahora en el próximo mes de mayo, ¿cuáles han sido desde luego 4 años convulsos, 2 largos de pandemia de por medio? ¿Cuáles han sido los avances que has podido llevar a cabo y que eran un compromiso electoral? Bueno, es verdad que tú acabas de hacer un resumen de estos 4 años que han sido muy duros, los más duros. Mira que yo llevo 4 mandatos al frente de mi ayuntamiento y he pasado por la crisis del año 2008, la del año 2012, en el año 2019 2 incendios terribles que no quiero ni recordar, y a Galdar le afectó pues uno de los municipios más afectados de Gran Canaria cuando los incendios de agosto del 2019, y apenas 6 meses después entramos en una pandemia que yo creo que, bueno, y lo he dicho muchas veces, que se nos ha robado 2 años de vida y de gestión, de no saber ni cómo actuar, de tener a veces pues dando golpes o palos de ciego, ¿sí? Porque realmente nos vimos de un día para otro con una situación que nadie esperaba. Tuvimos que adaptar desde los servicios sociales, desde las políticas de servicios públicos, desde la colaboración a los servicios sanitarios locales y comarcales, incluso regionales,
pues ahí estuvo el Ayuntamiento de Galdar desde el minuto 1 y el Cabildo de Gran Canaria, ayudando además a sectores vulnerables porque se habían quedado sin nada absolutamente, sin ingresos, y tuvimos que adaptarnos a dar ayudas, a colaborar de inmediato, a que los servicios sociales fueran ágiles, a que la gente pudiera llevar un plato de comida a su casa. Yo creo que eso ha sido lo más terrible, sin duda, que me ha tocado vivir en estos 15 años de mandato. Pero quizás también de la debilidad uno tiene que sacar algunas fortalezas, ¿no? Tuvimos que aprender a vivir con algo que desconocíamos, a tener especial atención a los servicios públicos, a que nuestra residencia de ancianos fuera ejemplar, a que nuestros mayores fueran atendidos en sus casas cuando no tenían a nadie que los atendiera. Y creo que cuando te resuma que a lo mejor sí que hay proyectos como el nuevo instituto, o la depuradora de Bocabarranco, o el gran aparcamiento que se ha hecho a la entrada de Galdar, que son obras e infraestructuras demandadas por los galdenses durante, no te exagero, más de 40 años, lo que me ha enseñado estos 4 años, sin duda, es que primero somos o son las personas. Los servicios públicos, el mantener una calidad y una atención personalizada a las personas más vulnerables. Eso es lo que me ha enseñado estos 4 años, porque mira, uno puede crecer en grandes infraestructuras y podríamos inaugurar lo que acabo de decirte, que son obras por más de 35 millones de euros que nunca en la vida se habían vivido en un mandato resumido en el Ayuntamiento de Galdar. Pero ¿crece más un ayuntamiento por tener esas grandes obras, o crece cuando realmente ayudas a sacar a gente del paro que estaban desatendidos y que no podían tener ningún futuro laboral, o que en el momento de turismo cero muchas familias se quedaron en el paro, o que no tenían absolutamente nada porque los ERTES no les daba para llegar al final de mes? Ese es el resumen que yo hago: tener planes de empleo, tener un plan de choque en servicios públicos, tener un plan de choque en servicios sociales, atención a nuestros mayores, atención en nuestra residencia, atención en nuestro centro de día, poner un plan, como se llama, plan de mayores acompañados, es decir, que no estén solos, que se les atienda, que haya actividad social para que vuelvan de nuevo a sentirse útiles en esta sociedad, tener una guardería que es un ejemplo, una escuela infantil que es un ejemplo, tener pues un ayuntamiento activo a nivel deportivo, a nivel cultural. Ese me parece que es el ejemplo que tiene que dar un ayuntamiento. Y vuelvo a decirte, como nunca en la vida hemos tenido un plan de infraestructura, pero eso lo dejo en un segundo lugar, porque para mí la lección principal que me ha dado, sobre todo la pandemia, es que yo haya tenido unos servicios como la asistencia en la residencia de ancianos, que conseguimos que terminara la pandemia y no hubiera ni un caso, ni un mayor, ni un viejito de nuestra residencia que pillara el COVID. Ese es el resumen. Cuando uno veía en la península cómo morían abandonados en la residencia y no los permitían ni ir ni siquiera a la sanidad pública, Galdar no tuvo ni un caso de contagio en nuestra residencia de mayores. Esa es la satisfacción, Manolo, que me da a mí estos 4 años. La lección mayor que nos puede dar, que a pesar de los inconvenientes y de enfrentarnos a algo que era diminuto y que no sabíamos cómo actuar al principio contra el virus, supimos mantener la compostura. Yo te puedo asegurar que no me quedé ni un solo día en mi casa. Yo siempre decía que si la policía local estaba en las calles, los mayores estaban atendidos con trabajadores de la residencia de ancianos, si los servicios sociales estaban atendiendo a personas vulnerables, el alcalde y los concejales tenían que estar dando ejemplo en el ayuntamiento todos los días. Y te puedo asegurar que fue así, todos los días. Esa es la lección que me llevo de estos 4 años. La verdad, Teodoro, que escuchándote sorprende además con la pasión y el rigor con el que hablas de los mayores, teniendo en cuenta que hoy vamos a hablar aquí de mayores de otra isla, en este caso Tenerife, en el que ocurren cosas completamente distintas y que están en el punto de mira judicial, precisamente por todo lo contrario a lo que tú has sido capaz, junto a tus vecinos, junto al pueblo de Galdar, de conseguir. Óscar.
Sí, señor Sosa, muy buenas noches. Independientemente de la realidad evidentemente dura que habrá atravesado efectivamente su municipio, de sus intenciones, sus planes, me gustaría plantear una cuestión política, que ahora efectivamente estamos ya a las puertas, quedan pocos meses para un proceso electoral, a esperas o a expensas efectivamente, si se confirma su posible candidatura de nuevo al Cabildo Insular de Gran Canaria. Entiendo que el candidato en esa alianza, además que tiene usted con Nueva Canaria, que el candidato de Nueva Canaria será el propio Antonio Morales. A mí me gustaría ya de entrada ponerle sobre la mesa algunos nombres de candidatos de otras fuerzas políticas, a ver qué le parece. Por ejemplo, qué le parecen los adversarios políticos: Miguel Jorge como candidato del Partido Popular, María Fernández como candidata de Coalición Canaria y Augusto Hidalgo, que deja la ciudad de Las Palmas para convertirse en candidato del Partido Socialista. Candidato del Partido Socialista, que entiendo que seguirá siendo un posible socio preferente para Nueva Canarias, ¿no? Bueno, en primer lugar, no le oculto que a mí me encantaría que Antonio Morales fuera nuevamente el candidato de Nueva Canaria. Y si a mí me preguntaran, pues mañana mismo le diría que diera el paso. Pero es una decisión personal, es una decisión que él medita y que hasta que él no tome la decisión, pues no dará ese paso público para comunicarlo. Pero le puedo asegurar que si él decide nuevamente ser el candidato, aquí está Teodoro Sosa como compañero, como amigo, como aliado, como vuelvo a decir, como compañero de fatiga a su lado, en el puesto que él decida y si él lo estima conveniente. Pero sí me gustaría que él fuera sin duda el candidato nuevamente, por experiencia, por rigor, 28 años de alcalde de Agüime, experiencia de 8 años al frente del Cabildo. Y vuelvo a decir lo mismo que dije antes: en los momentos peores es cuando se demuestra la valentía, el rigor, el compromiso que ha defendido en estos años Antonio, ¿no? En la adversidad. Porque también estos mismos problemas que nosotros hemos vivido en Galdar, yo lo he vivido a su lado en el Cabildo de Gran Canaria. Y les puedo asegurar que no ha sido nada sencillo ver cómo los autónomos se han quedado de la noche a la mañana sin ningún tipo de ingreso, y sin embargo nosotros planteando ayudas directas desde el Cabildo de Gran Canaria. El resto de compañeros que van a ser candidatos de otras formaciones, y escúcheme bien, he dicho compañeros, aunque no milite en la misma sigla política, yo con Miguel Jorge es un amigo desde hace muchos años, a María Fernández la conozco menos, Augusto también, hemos sido compañeros en su momento en la oposición como consejeros en el año 2011, y me parecen personas que van a defender seguro a Gran Canaria, cada uno su posición. Y mire, nunca me escuchará nadie criticar a un adversario político. Para mí no son enemigos, son adversarios políticos que nos podremos encontrar en decisiones concretas por el beneficio de Gran Canaria y las diferencias lógicas que tiene que tener cada uno que milita en un partido político. Pero creo que lo que hace falta, y eso lo echo de menos sobre todo a nivel nacional, es que haya compostura, es decir, que la gente piense un poquito más cuando se presenta en política, a ir menos a la confrontación y a ir más al diálogo. Otro gallo nos cantaría, de otra forma estaría este país si nos uniéramos un poquito más. Así que yo vuelvo a decir, seguro que se presentan con el mejor de los ánimos y la mejor de las intenciones para defender a Gran Canaria. No les voy a decir que les deseo suerte, porque si la suerte de ellos iría en contra de la suerte de Nueva Canaria, pero evidentemente que nos encontraremos, dialogaremos, y que será por el bien de Gran Canaria los puntos de encuentro que tengamos entre las diferentes formaciones políticas. Pero es evidente que su socio preferente es el Partido Socialista, ¿no? Bueno, yo soy progresista. Mire, le puedo asegurar que los 2 primeros mandatos que yo tuve en Galdar fueron sin mayoría absoluta y siempre pacté con el Partido Socialista y hubo entendimiento. En estos mandatos hemos pactado también con el Partido Socialista y con Podemos, y también ha funcionado el pacto. Llevamos 2 mandatos en el Cabildo con el mismo pacto. Usted me dice si se pactaría con otra sigla política. Bueno, yo creo que la tradición progresista de Nueva Canaria es indudable, y que hay un pacto de preferencia también en el Pacto de las Flores a nivel regional. Pero bueno, el tiempo lo dirá, porque nunca se sabe, las vueltas de la vida. Yo siempre digo que las personas y las ideas son las que nos tienen que unir en el camino, las personas y las ideas, y tan importante es una cosa como la otra. Es decir, hay personas que no tienen ideas y por lo tanto, aunque te caigan muy bien, pues no puedes llegar a entendimiento. David.
Sí, muy buenas noches, alcalde. La verdad es que bueno, la gestión que ustedes tienen en Gáldara está reconocida por los datos, sobre todo de las elecciones. A mí una de las cosas que más me llama la atención es la mayoría absoluta que ustedes tienen en este momento y sobre todo la falta de oposición. Hoy podríamos hablar aquí de datos muy positivos, como ese informe de los agentes y los directores de servicios sociales, que los sitúan en el puesto 27 dentro de los 52 municipios excelentes, como así los llaman, por unos diferentes criterios que se marcan que se marca esta organización y que sobre todo por el dato de la inversión por habitante les coloca, insisto, es el único ayuntamiento de Canarias que aparece en ese listado. Podríamos hablar de los datos del paro y Gáldar tiene los mejores datos de paro con la tasa de octubre que no tenía desde el año 2006, es el anterior dato con un 19,75%, es el último dato oficial del paro del mes de octubre de 2022. Insisto, desde 2006 no tenían esos datos de paro. Hay cosas que demuestran que en Gáldar se están haciendo las cosas bien, pero a mí me gusta siempre buscarle el lado crítico. A mí no me gusta que un ayuntamiento como Gáldar prácticamente no tenga oposición, con un partido socialista desaparecido y una coalición canaria con un montón de problemas internos. Le quiero preguntar, tengo dos preguntas para usted, pero esa es la primera. Si no hay oposición en su municipio, ¿no hay un déficit democrático? ¿Quién le está fiscalizando a usted? Pues yo mismo, aunque usted crea lo contrario. Yo soy muy crítico conmigo y con mi gente. Y además, si usted estuviera un día en una reunión mía de Junta de Gobierno, yo reúno a los 17 concejales todos los martes a las 8:30 de la mañana. Y ahí están sentados todo el grupo de gobierno y están también los asesores o los cargos de confianza y los habilitados. Porque me gusta hablar y discutir las cosas y que me digan las cosas. Yo no sirvo para que un ciudadano sea crítico conmigo, porque entonces significa que algo estoy fallando. O no me he dado cuenta de ese problema, o no he sido capaz de actuar de inmediato. Y mire, le voy a ser sincero, cuando sacamos 17 concejales, lo primero que me preocupó la noche electoral fue que se empoderara y que se endiosara la gente. Y se lo transmití hacia los concejales. Yo, vivan este momento porque igual es el último. Igual nunca más va a haber 17 concejales de la misma sigla política de 21, un 70% de voto directo en las urnas a nuestra formación política. Eso prácticamente es un cheque en blanco, como usted acaba de bien de decir. Es casi decirle, mire, no hay oposición y usted va a poder hacer lo que usted quiera. Puedes tener dos caminos. El primero, el más sencillo, endiosarte, empoderarte, como antes te decía, y mirarte solo el ombligo tuyo. Y creo que ese es el fracaso más absoluto, y eso es cuando vemos que efectivamente los alcaldes, que suele pasar, llegan a un techo y empiezan a bajar. Nosotros, yo les digo, la trayectoria del BNR Nueva Canaria ha sido, la primera vez saqué 7 concejales, la siguiente 9, la siguiente 12 y en estas últimas elecciones 17. Siempre hemos ido en crecimiento y yo sé que estoy, vamos, en el tope, no sé si algún día podré o se podrá sacar más concejales, pero si algo he tenido es que desde el minuto 1 he sido autocrítico y crítico también con mi gente para, vuelvo a decir, no empoderarte y no pensar que tienes la razón absoluta, porque ese sería el mayor de los errores. El dato que usted antes también decía, mire, que asociaciones prestigiosas a nivel nacional de directores y gerentes de servicios sociales te digan que estamos en el puesto 27 de los 8.800 ayuntamientos de España en excelencia de gestión de servicios sociales, también te hace reflexionar. Mal no se están haciendo las cosas cuando entidades o administraciones o colectivos independientes al ayuntamiento, porque nosotros también recibimos auditorías del Fondo Canario, auditorías también del Ministerio cuando teníamos el plan de ajuste, y te dicen que las cosas se están haciendo con rigor. Eso es lo que te alienta a decir, bueno, pues mire, mal no se está haciendo y aunque es verdad que tengas una mayoría absoluta bastante importante, siempre con los pies en la tierra para seguir gestionando con rigor, con honradez y sobre todo con criterio, ¿no? Tener modelo de ciudad. Yo siempre he dicho que hay que tener un modelo de ciudad y Gáldar lo tiene. Sin restarle mérito, porque evidentemente el mérito está ahí, está recogido, el informe se hace sobre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Son, por tanto, ustedes el 27 de 404 ayuntamientos de todo el país. Pero bueno, insisto que no se lo digo simplemente por dar el dato totalmente preciso y sin quitarle mérito, porque es el único ayuntamiento de Canarias que aparece en esa lista de ayuntamientos excelentes. Pero, alcalde, usted hablaba antes también de que llevan política desde el año 2003 como concejal, 16 años de alcalde, y ahora utilizaba un término que a mí me gusta mucho, que es
es el de empoderarse en la política. Claro, usted habrá escuchado un montón de veces que hay diferentes corrientes y teorías políticas que dicen que hay que limitar los cargos o el tiempo que pasan los cargos públicos en un mismo puesto, ¿no? Se habla de 8 años, sabemos que hay elecciones presidencialistas que así son en algunos países, incluso algunas comunidades autónomas que a sus presidentes autonómicos también les tienen limitados pues ese periodo de tiempo que pueden pasar en la presidencia. Con los ayuntamientos es un poco distinto porque es una administración mucho más cercana, pero yo le quiero preguntar un poco, tirando un poco de esa palabra que usted utilizaba del empoderamiento, si estar más de 16 años de alcalde no provoca que al final usted se acabe empoderando y que realmente se pierde un poco la noción esa del servicio público de la que usted también hablaba al principio de su intervención. Depende de cada uno, ¿no? Depende de tu actitud, depende de tu trabajo, depende también de la lealtad. Esta palabra también me gusta. Lealtad con uno mismo, lealtad con tus ciudadanos, lealtad con la gestión del día a día, ¿no? Yo creo que si uno hace el seguimiento de mis 16 años al frente del ayuntamiento, le puedo asegurar que los primeros años, alguien podría decir, los borro del mapa. No, fueron experiencias. Pero yo tuve los primeros años que hacer un expediente de regulación de empleo y que no teníamos al final de mes ni para pagar la nómina. La evolución de Gáldar no ha sido desde el minuto 1, ya me gustaría a mí pues, ser presidente de los Estados Unidos y tener desde el minuto 1 las arcas limpias y empezar a firmar decretos, ¿no? Cuando tú estás al frente de un ayuntamiento que no llega a final de mes, que tienes más de 32 millones de deudas, que no pagas ni a proveedores, que la seguridad social la dejas sin pagar, que no puedes pagar las nóminas, que no puedes pagar los servicios básicos y que tomas esa primera decisión en los primeros 4 años y consigues que en los siguientes 4 años empieces a reflotar el ayuntamiento y que ahora es cuando realmente gestionas proyectos, gestionas servicios, tienes superávit del ayuntamiento, estás quitando la deuda, tienes una planificación, tienes un modelo de ciudad, pues alguien puede decir, mire, a usted ya le ha llegado el momento, ¿de acuerdo? Pero ¿quién lo tiene que decidir? Sin duda siempre la soberanía popular. Que el ciudadano, las urnas, diga, mire, a usted le ha llegado el momento, a un lado. Hasta el momento creo que el apoyo ciudadano me lo demuestra, pues, vuelvo a decir, el otro día, esa votación, que somos de los pocos municipios que hacemos esto públicamente. Y evidentemente hay un examen, que es el del próximo mayo, las elecciones municipales, en las que los ciudadanos me pueden decir, mire, usted directamente a la oposición y hasta aquí ha llegado. Pero creo que en ese momento tiene que hablar la ciudadanía, ¿no? Igual me estoy equivocando a nivel personal, igual tendría que haber dicho, mire, hasta aquí he llegado, ¿no? Y probablemente estaría más tranquilo, con menos problemas. Ustedes me han planteado, y lo hemos hablado también, la posibilidad de estar yo en una candidatura en el Cabildo o estar en otra lista electoral y decir, mire, mi etapa municipal se terminó. Pero también he dicho, y lo dije el otro día en esa asamblea, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos convulsos. Yo creo que el tema de la inflación pues está tocando la puerta de todas las casas. La economía todavía no se ha recuperado y yo creo que se va a resentir en los próximos meses y en los próximos años. Y también digo que en estos momentos quizás el apostar por personas con capacidad contrastada en los gobiernos autonómicos, en los cabildos o en los ayuntamientos, también da garantía de gestión. Igual, vuelvo a decir, igual me estoy equivocando a nivel personal, pero creo que mi aportación en este momento al Ayuntamiento de Gáldar, terminar los proyectos que están en marcha y sobre todo estar en una época que va a ser algo complicada a nivel económico para seguir en la senda de crecimiento. Usted daba datos como la cifra de paro que está bajando. Hemos prácticamente ya en el próximo mandato vamos a liquidar la deuda municipal. Hemos quitado el plan de ajuste que tenía el Ministerio de Economía sobre el Ayuntamiento, la gestión de infraestructura, la potencialidad que tienen nuestros servicios sociales, servicios públicos en general. Pues yo creo que hay todavía cosas por aportar. Y si yo no tuviera claro esas cosas por aportar, yo sería el primero, porque vuelvo a decir, soy muy autocrítico, el primero en retirarme y dar un paso a un lado. Renovación hay dentro del partido y no temo esa parte. Yo creo que hay gente que me puede relevar, pero creo que en estos momentos puedo hacer falta en la gestión de mi ayuntamiento. Teodoro, te damos las gracias de corazón por habernos acompañado en este arranque de la tertulia y justo después de refrendar ese apoyo de tus vecinos para que nuevamente seas el candidato del Bloque Nacionalista Rural de Gáldar, Nueva Canaria. Gracias, alcalde.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, y aquí nos encuentran en la ciudad de Galda, cerrando ya prácticamente el año jacobeo, pero con mucha intensidad también los recibiremos a todos los peregrinos de Santiago y a todos los que quieran venir a acompañarnos también en estas Navidades que son muy especiales. En los últimos años Galdar está siendo un referente también cultural, festivo, y la Navidad es una época también muy entrañable para el reencuentro de los que vivimos en Galdar, pero también de quienes nos quieran visitar. Y aprovecho pues para despedirme, deseándoles también una buena entrada de año, si no nos volvemos a ver, y una feliz Navidad a todos los que nos siguen a través de Mírame Televisión. Gracias. Gracias, alcalde, y gracias a nuestros compañeros del equipo de José Mederos, como siempre, muy pendiente de Mírame Televisión. Es nuestro hombre en la isla de Gran Canaria, y justo desde los estudios de Nortevisión hemos podido establecer esta conexión con el alcalde de Galda. Óscar, David, la verdad que sobre todo la calidad en el lenguaje, cómo se expresa, cómo se refiere a los compañeros más que adversarios políticos, con qué excelencia trata a su municipio y habla de su gestión. Sí. Es difícil ver a un político en Canarias, no digo a esa altura, sino hablar así. Sí, la verdad es que sin acritud. Y fíjate que empezó diciendo, para que no pasen cosas como lo que acabas de adelantar con respecto a Fuerteventura, que es un disparate, ¿no? Sí. Fíjate Bueno, cómo empezó. El arte de la oratoria y de la comunicación lo controla bastante bien, se le nota, también lleva muchísimos años, todo hay que decirlo, pero sí que es verdad que tiene un talante y un carisma que evidentemente no es casualidad que en las últimas elecciones hayan conseguido 17 de 21 concejales que hayan borrado el mapa, por ejemplo, a partidos como el Partido Popular, que en su época en Galdar tuvo fue un partido bastante potente y que lo han borrado del mapa. Ahora mismo solo tienen 3 concejales del Partido Socialista y una coalición canaria que, insisto, ha acabado completamente desmembrada en el municipio de Galdar, ¿no? Yo quería plantear una cosa, David, a Óscar, que está más puesto en este asunto. Fíjate que cuando le preguntábamos por Antonio Morales y si acompañaría a Antonio Morales, ahí fue directo, claro que sí. Sin embargo, si Antonio Morales decidiera no ser el candidato, porque es una decisión personal, no cabe duda de que hoy por hoy Teodoro Sosa es la mejor apuesta, ¿no? Sí, se ve que además un hombre fuerte, no solamente en su municipio en Galdar, sino un hombre fuerte en esa alianza de Nueva Canarias. Hombre fuerte, es un hombre además de muy cercano, de la máxima confianza del propio Antonio Morales, que además también compartió municipalismo con el propio alcalde de Galdar, con el que es alcalde ahora mismo de Güímar. No olviden además también que el propio Antonio Morales viene de ese sector, de ese colectivo, quizás de esa era o etapa de alcaldes que efectivamente lideraron movimientos vecinales, lideraron agrupaciones vecinales que luego tuvieron alianzas con formaciones políticas, porque no olviden además que Antonio Morales, efectivamente, si no me equivoco, es presidente del Cabildo de Gran Canaria, fue candidato del Cabildo de Gran Canaria como independiente, en este caso por Nueva Canarias, ¿no? Insisto, es un hombre de su confianza. Habría que ver si al final, en este caso, Antonio Morales repite como candidato, si el propio Teodoro Sosa volvería a liderar esa candidatura, porque lo ha dicho, es un hombre de la máxima confianza, es un hombre cercano y es muy leal a la propia figura de Antonio Morales. Evidentemente expresa quizás esa humildad, porque entiendo además también que con esas mayorías absolutas es muy cercano a la ciudadanía, y ese acercamiento quizás es probable que sea provocado, insisto, por esas agrupaciones vecinales que son muy cercanas a los vecinos. Hemos arrancado nuestro repaso, nuestro análisis. El repaso llega el jueves con David Cuesta y Óscar Martín en Gran Canaria. Y nos vamos a ir en unos minutos a Fuerteventura, pero antes, Lanzarote. Sí, Óscar. efectivamente, Lanzarote, ya que estamos muy cercanos además a Fuerteventura, ya saben que en su momento avanzamos la posibilidad y hemos contando una serie de episodios que tenían que ver con movimientos políticos, con candidaturas, en este caso de Coalición Canaria en la Isla Conojera. Ya contábamos hace ya algunas semanas que el propio Pedro Sanginés, envuelto en algunos escándalos judiciales y algunos escándalos, por cierto, de última hora, que desprenden además de algún secreto sumarial, que son tremendamente llamativos, tremendamente sorprendentes y que dan mucho que pensar.
Insular. Él decía ya que se retiraba de la primera línea de la política, que no iba a ser candidato al Cabildo de Lanzarote. Ahora mismo ya saben que fue presidente y es el portavoz adjunto de Coalición Canaria, y que tampoco iba a ser candidato al Parlamento por Lanzarote. Yo contaba en su momento que se barajaban varias opciones en el caso de que se diese esa circunstancia. Era la de Osvaldo Bettencourt. Osvaldo Bettencourt, como saben, es diputado regional por Lanzarote, es alcalde de Teguise, y al final se confirma efectivamente esa posibilidad, esa opción que ya avanzamos en su momento. Finalmente podemos contar a esta hora de la noche. Eso sí, según me cuentan, habría que esperar a que sea ratificado por los órganos superiores de Coalición Canaria, por la Dirección Insular de Coalición Canaria, por tanto, por la cúpula de los nacionalistas, pero será el candidato de Coalición Canaria finalmente a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Deja, por tanto, vía libre a un posible candidato o candidata a la alcaldía de Teguise. Y, por cierto, como novedad, no se presenta como candidata al Parlamento por la isla de Lanzarote. La candidata al Parlamento por la isla Conejera será la secretaria insular Migdala Imachín. Bueno, eso en Lanzarote. En Tenerife. En Tenerife, bueno, pues en Tenerife en este caso hay que estar atentos. Ya contábamos la semana pasada, efectivamente anunciábamos a esta hora de la noche la candidatura definitiva de Carlos Tarife como candidato del Partido Popular a la capital de provincia, Santa Cruz de Tenerife. Habría que esperar a que sea ratificado por los órganos superiores del Partido Popular, pero sobre todo, sí, pero efectivamente ganó el casting, como decíamos nosotros. Hay que esperar a la ratificación final del Comité Electoral del Partido Popular, es decir, de Génova. ¿Los castings no los hacía Ciudadanos? No, el casting también lo hizo el Partido Popular porque puso varios nombres, posibles candidatos en una encuesta que encargó a una empresa prestigiosa para decidir quién era el candidato. Había varios, pero a última hora los que más sonaban eran el propio José Carlos Hacha, que ya fue concejal de Santa Cruz de Tenerife con Coalición Canaria, y Carlos Tarife. Por tanto, Carlos Tarife anunciaba será el candidato. Por cierto, habría que esperar, habría que estar atento a lo que ocurre en este caso en La Laguna. Yo conté en su momento que sonaban varios nombres. El de Manolo Gómez, que ahora mismo ese concejal fue el candidato del Partido Popular, y también puse sobre la mesa un nombre que también baraja la posibilidad del Partido Popular, que es la diputada nacional por el Partido Popular por la provincia tinerfeña, que es Ana Zurita. Insisto, en estos momentos, en base a esos nombres, todavía el Partido Popular... de La Laguna? Sí, ya, de hecho ya fue candidata en su momento del Partido Popular a La Laguna. Bueno, insisto, aunque eso de La Laguna siempre ha sido un... Que fue, por cierto, en este caso también fue... concejal, no sé si llegó a ser candidato, estuvo a punto de ser candidata. Fue concejal de la Huesta. Sí. Entonces, pues. Fue concejal en Santa Cruz de Tenerife. Ya empieza el doble juego de David. Yo he consultado durante las últimas horas sobre la Plaza de La Laguna. Me dicen que todavía la decisión no está decidida, quiere decir que hay dudas. En Telde, por cierto, ya avanzamos en su momento, poníamos el nombre sobre la mesa en varias ocasiones de Sergio Ramos. Sergio Ramos pertenece al Partido Popular de Gran Canaria. Es senador por la isla de Gran Canaria, y ya hace unos días, efectivamente, como avanzamos, ha sido presentado de manera oficial por Manuel Domínguez, el presidente regional, y Miguel Jorge, el presidente de la gestora del Partido Popular de Gran Canaria, como candidato a la alcaldía Telde. Y luego, por otro lado, también hay algunos nombres que empiezan a sonar en cuanto a la isla de Tenerife, que a mí me han sorprendido, me ha llamado poderosamente la atención. Además, en una clave política tengo la sensación, o puedo avanzar, que habrá muchos dobletes, no solamente en el Partido Popular ni en el Partido Socialista, habrá muchos dobletes en Coalición Canaria, porque habrán candidatos a algunos municipios que van a formar parte también de la lista al Parlamento, en este caso por la isla de Tenerife. ¿Por qué lo digo? Porque suena como posible candidata a la alcaldía del Rosario, este municipio que en estos momentos gobierna Irre Los Verdes, Escolástico Gil. Suena, insisto, la que fue una histórica consejera, histórica de Coalición Canaria, Cristina Valido, ex consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias con Fernando Clavijo, podría ser la candidata de Coalición Canaria a la alcaldía del Rosario, pero también es de la Rotava, pero parece que reside en el Rosario, si no me equivoco, en Rada Azul. Y podría hacer doblete, es decir, ir al Parlamento. Por cierto, el otro día contaba algunos nombres que podrían acompañar a la propia Ana María Oramas como cabeza de lista al Parlamento por la isla de Tenerife, y decía concretamente que sonaba internamente en Coalición Canaria en Tenerife la posibilidad de que en esa lista acompañase junto a otro, a Anorama, Carlos Alonso, el que fue presidente del Cabildo Insular de Tenerife, ahora líder de la oposición. Puedo contar a esta hora de la noche que Carlos Alonso no va a ir en ninguna lista, ni al Parlamento ni al Cabildo. No va a repetir y no va a formar parte de ninguna lista electoral. ¿Por qué lo estás vetando? No, porque lo he consultado, esa posibilidad, porque se hablaba internamente de la posibilidad. No, es una información. Se hablaba de la posibilidad de que Carlos Alonso acompañase a Ana María Oramas en esa lista. Puedo decir, hasta la noche se hablaba internamente en Coalición Canaria que Carlos Alonso no va ni al Parlamento, ni al Cabildo, ni a una lista electoral. La que sí va es Cristina Valido.
Se hablan de algunos nombres, como por ejemplo... Rosario. Sí, efectivamente. En principio, ahora bien, una decisión que tiene que tomar el Comité Electoral de Coalición Canaria en este municipio tinerfeño. ¿Y Escolástico qué? Escolástico Gil, en principio, va a repetir como candidato de Aguirre Los Verdes. ¿Pero solo, acompañado? No sé cuál será su lista. No sé si irá con otra formación política. No sé si apoyará al Cabildo de Tenerife a otra formación política. ¿Por qué lo pregunta? Hombre, si la relación entonces, si siempre se han llevado bien Escolástico con Carlos Alonso. Con Carlos Alonso. Pues a lo mejor están fraguando un pacto ya de antemano de coalición, entre Aguirre Los Verdes y Coalición Canaria. Sí, eso pudiera ser, ¿no? Pero es interesante lo que dijo David, porque efectivamente Cristina Valido, si no me equivoco, era de la Orotava, y no sé si pertenecía en su momento al comité local de la Orotava. Además, si no me equivoco, fue una mujer fuerte dentro de Coalición Canaria en ese municipio cuando era más joven, ¿no? Yo creo que Coalición Canaria no tiene candidatos o personas candidatables en el Rosario. Están buscando una cara conocida que pinta que vive allí, pero evidentemente todos conocemos a Cristina Valido por su vinculación con la Orotava. A mí no me sorprendería que fuera candidata a la alcaldía de la Orotava, me llama más la atención que sea candidata al Rosario, pero vemos que esto es algo bastante habitual, lo comentaba antes con Ana Zurita, bueno, y con otros muchos casos que hemos visto de concejales que no son de un municipio, que no se han criado en ese municipio y demás, y que al final, bueno, se acaban presentando por ese municipio por un interés o estrategia de partido, ¿no? Efectivamente, por cierto, me ha llamado la atención también, ya que esta es la actualidad, que parece que se afianza aún más efectivamente esa candidatura, el regreso de José Julián Mena al Partido Socialista. Lo digo porque estos días visitaba, en este caso es el propio José Julián Mena, visitaba el municipio de Arona Nira Fierro. Nira Fierro es la presidenta del grupo parlamentario del Partido Socialista. Nira Fierro no decía que a Mena ni agua. En su momento parece ser que la ahora fijaba, en su momento parece que fijaba la mirada en el otro sector. La noticia, ahora ya pidió perdón. Claro, es que la dirección del partido ha pedido perdón y ha bendecido. Esa es la imagen, Nira Fierro. A ver, no, aquí no han pedido perdón. ¿Tú has oído perdón dónde? No, el perdón es que ya lo han apoyado para que sea el candidato, en este caso del Partido Socialista, de nuevo a la alcaldía de Arona. O sea, ¿es el perdón? Se metieron 2 años dándole patadas en la barriga a José Julián Mena. Sí. Y ahora dejan de darle patadas en la barriga y son tan amigos. Sí, porque quieren mantener esa mayoría absoluta. Porque visita, sí. La mayoría absoluta la va a tener José Julián Mena sin necesidad del PSOE. Hombre, lo que hay que ponerle a toda esta... Yo recuerdo entrevistar a Nira Fierro y preguntarle por esto y ya posicionarse claramente en contra de Mena o en la línea de la dirección del partido, que era ir en una cacería, una conspiración contra José Julián Mena. Y usted quiere decirlo así con todas las letras porque fue lo que ocurrió. Del Partido Socialista. Bueno, pues todas estas personas... Jorge González, secretario de organización. Cuando vayan a unas entrevistas, pues habrá que ponerle los cortes de lo que decían antes. En que ha cambiado la situación. Claro, y que bueno, la semana que viene, si no les importa, cogemos ese corte y lo traemos aquí. Vale. Porque es que es verdad, es muy fácil en política enchumbarle la carrera a uno, ponerse la cara colorada y 2 años más tarde decir, compadre, pero si eres un tipo cojonudo. No, pero es que lo curioso de esto es que, a ver, Nira Fierro porque ha salido ahora el nombre, sí. Pero eso fue, fue toda la dirección del partido. O sea, que lo difícil es encontrar a alguien fuera de Arona, del PSOE, que apoyase públicamente a José Julián Mena. No lo vas a encontrar, no lo busques porque no lo vas a encontrar. Hay una clave que no se nos está escapando, que nosotros somos conscientes y la gente lo sabe. A José Julián Mena lo están yendo a arropar. En realidad es José Julián Mena el que está arropando a Nira Fierro y a los que vayan. ¿Por qué? Porque si José Julián Mena cae en Arona, más de uno cae, pero así en fila, uno detrás de otro, en la isla de Tenerife o en el Parlamento. Lo que hay que preguntarse es por qué el Partido Socialista se alineó con los intereses urbanísticos oscuros que existen en Arona y que tienen mucho que ver con aquellos planes de modernización que en su momento aprobó Coalición Canaria, pero que muchos interesados empresarios, de la mano de grandes partidos como el propio Partido Socialista, aunque no fue quien los impulsó, pues apoyaron este tipo de cuestiones, ¿no? Como esos planes de modernización, insisto, que eran para mí un germen de corrupción y que fueron anulados mayoritariamente por los tribunales. El de Arona, precisamente, el de los cristianos, no se aprobó porque José Julián Mena de alcalde y en aquel momento el ayuntamiento decidió frenarlo y no aprobarlo. Fíjense ustedes, el de Costadeje sí se aprobó, Fraga lo impulsó y finalmente lo tumbaron los tribunales. Yo termino. En esa visita es Nira Fierro, lo dejo claro, que es la presidenta del grupo parlamentario. La acompañó Teresa Cruz Oval, también pertenece al sur y es diputada regional por la isla de Tenerife. Fueron para interesarse concretamente por algunos proyectos que están enquistados en el sur, el Hospital del Sur de Tenerife y el caos también circulatorio de los cristianos. Pero ¿por qué me llama a mí poderosamente
la atención a visita de Lina Fierro, porque es la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Óscar, vamos a no vacilarnos de la gente. No, yo estoy contando, esto es información. Nosotros no, esto es información, la visita. A ver, ellos dicen que fueron para preocuparse por el sur. Y por una mierda. Por el Hospital del Sur, Óscar, y por el caos circulatorio de los cristianos. Óscar, y una mierda. Como miembros del Parlamento, Óscar, como grupo parlamentario. Óscar, te lo digo más claro. Ponte las gafas si quieres. No, de momento, mira, he leído sin las gafas. Te digo que para nada. Estos señores que han ido abajo no se han preocupado lo más mínimo. No les interesa lo más mínimo. Les interesa una foto con ese señor. Sí. ¿Por qué? Porque ese señor les beneficia, les viene bien. Sí. Y lo que la gente no entiende es que tires para abajo y de paso no aproveches y digas, oye, disculpa, perdón, me equivoqué. Como hizo el alcalde de Adeje y como tendría que hacer el resto. Y no solamente pedirle disculpas a un alcalde, es que es pedirle disculpas a unos votantes. Porque como dice David, ya les apestaba el aliento al PSOE de Tenerife y al PSOE de Canarias por el comportamiento que estaban teniendo ante la chifladura urbanística. Sí. Les estaba apestando la boca, pero a sucio y a corrupción. Y no te olvides que Arona es una de las plazas más importantes del Partido Socialista en Canarias. Pues entonces me lo estás confirmando. Bien, por eso su visita como secretario de organización, entiendo yo que es un beneplácito a su candidatura y es un perdón. Entiendo, a lo mejor se lo dio directamente. Ahora habrá que esperar si los de Arona, los vecinos, perdonan al PSOE. Ya. Ahora habrá que esperar. Ya, sería una pena que el Partido Socialista pierda la mayoría absoluta después de tanto esfuerzo, después de tantos años en manos de Coalición Canaria. En aquella época han vuelto además González Reverón y compañía en unos tremendos casos de corrupción. Bueno. Termino. Alejandro Marrero. Pero espera. Luego vuelve. Oye, vale. Es que si no deja respiro. Vale. Hay un compañero de la cadena SER con el que vamos a conectar para dar una información muy interesante. Y la vamos a dar justo después de esta pausa. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. Precisamente les adelantaba justo antes de irnos a publicidad que íbamos a conectar rápidamente con el compañero de la cadena SER en Canarias, Javier Rodríguez. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Manolo? Oírte a estas horas o sentirte despierto es raro, porque tú madrugas, pero justo... Esta es una de estas cosas que vale la pena. Bueno, oye, Javier, queremos preguntarte, Javi, acerca de la última hora sobre el Hogar Santa Rita. Hay novedades acerca de esa investigación. Precisamente ahí tenemos el titular de la cadena SER del que nos queremos hacer eco. No sabemos dónde está el dinero. Denuncian administración fraudulenta en la mayor residencia de mayores de España. Bueno, Javi, ¿qué novedades tenemos sobre este asunto? Bueno, la principal novedad es que 3 miembros fundadores del Hogar Santa Rita han pedido a la Fiscalía, han comparecido ante Fiscalía para solicitar que se investigue, bueno, lo que ellos consideran que pudiera ser una administración fraudulenta, y esto es literal de la comparecencia de Fiscalía, dicen administración fraudulenta de los medios económicos y un posible aprovechamiento de los mismos por parte de los administradores. Digo que esto es literal. Esto es lo que denuncian estos 3 miembros fundadores. ¿Y quiénes son estos 3 miembros fundadores? Una es Isabel Martel, que fue responsable médica del Hogar Santa Rita entre el año 2006 y 2008, es decir, no fue cualquiera, fue la máxima responsable médica en ese momento, aunque trabajó como doctora allí desde el año 2003. La segunda denunciante ante Fiscalía es Luz Victoria Álvarez,
que es nada menos que la sobrina del padre Antonio, el fundador de esta macroresidencia, que ustedes recordarán mejor que yo, se financió, entre otras cosas, vendiendo aquellos pedacitos de cielo. Y por último, Rigoberto González es el tercer denunciante, que fue la mano derecha del padre Antonio. Creo que es prácticamente imposible buscar una fotografía del padre Antonio de los últimos 20 o 30 años en las que no salga también Rigoberto. Bien, pues estas tres personas, que no son irrelevantes, son muy relevantes, al contrario, bueno, pues han comparecido ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante el fiscal delegado don Diego Delgado, y lo que han denunciado es esta situación e instan a Fiscalía a seguir investigando lo que ocurre tras estas puertas. Voy a resumir muy breve qué es lo que piden, porque ellos se quejan desde hace 11 años, prácticamente desde la muerte del padre Antonio, de un vacío de información, de que a pesar de que ellos están dentro de la Asamblea y son miembros de pleno derecho de la Fundación, no tienen acceso a la información y ni respuesta, ni verbal ni por escrito, a las preguntas que ellos hacen en las asambleas. Quieren conocer el recorrido que ha tenido el patrimonio fundacional de Santa Rita desde que murió el padre Antonio en adelante, los beneficios obtenidos, es decir, dónde está el patrimonio que ustedes saben es millonario que tiene esa fundación. Preguntan también por el salario del señor gerente y el presidente, que desconocen a pesar de ser miembros fundadores. Los gastos de representación jurídica del señor Villar, que ahora mismo está precisamente inmerso en un proceso judicial por Santa Rita. Hablan también quieren conocer los beneficios obtenidos por la venta de loterías y calendarios con la imagen del padre Antonio, o los donativos de los bienes inmuebles de esa fundación. Básicamente lo que hacen es instar a Fiscalía todo esto, y yo les digo la verdad, lo hacen con pena, porque cuando yo les miré a los ojos por primera vez, vi pena, vi lástima, vi incluso lágrimas, y lo que me contaron fue: llevamos 11 años pidiendo esto por el cauce normal, ya intentamos, sin acudir a los medios de comunicación, ir a Fiscalía hace un par de años sin éxito, porque no se hallaron indicios de delito con la información que había en aquel momento. Ahora el momento es otro, ahora esa residencia está siendo ya investigada por Fiscalía. Y lo que hacen es solicitar a Fiscalía que añada toda esta información y documentación que ellos han entregado a Fiscalía para instarle a seguir investigando e incorporar todas estas dudas que en el proceso. Por ejemplo, una cosa muy grave: afirman que en la última asamblea a la que ellos fueron, que fue hace poco menos de un mes, sin que figurara en el orden del día, Tomás Villar, y esto es literal, lo dijo Luz Victoria Álvarez, presentó a 9 miembros del nuevo patronato que sustituían una serie de vacantes. Ellos afirman que la mayoría son trabajadores o familiares de los trabajadores de la Fundación, a los que por lo tanto controlan, y también han dicho literalmente, lo ha dicho Isabel Martel, la ex responsable médica, ha dicho que uno de ellos es el hijo del actual gerente de la Fundación. Insisto que estoy reproduciendo literalmente sus palabras, las pueden leer en radioclubtenerife.com. Esto es grave porque se habla de votos delegados de don Tomás Villar y don Roque Silva en asambleas anteriores que, según ellos, no se acreditan, no se justifican, sino que se emiten como votos delegados sin justificación, entre otras cosas. Y por resumir mucho, que seguramente tendrán alguna pregunta, ellos solicitaron en mayo, pero reiteraron posteriormente comunicaciones a través incluso de buros fax, peticiones oficiales a través de la asamblea, por qué se modificaron los estatutos originales y qué dicen los nuevos. Piden un inventario de bienes inmuebles de la Fundación, solicitan una auditoría externa, la renovación de la Junta Directiva, la información de lo ocurrido durante el COVID y posterior, que ahora se está investigando, y los gastos jurídicos también de representación del señor gerente. Preguntan y piden información sobre todo esto, y ante la falta de respuestas lo que hacen es ir a Fiscalía, porque sospechan que cuando se oculta algo es porque algo se quiere esconder. David. Sí, Javier, muy buenas noches. Bueno, primero felicidades por esta nueva información. La verdad es que a mí me ha venido a confirmar pues muchas de las sospechas que ya teníamos los que hemos seguido el trabajo que han venido haciendo desde la cadena SER, un poco alrededor de toda esa opacidad que ha rodeado y sigue rodeando al Hogar Santa Rita. Dos apuntes, dos preguntas. Una que me llama la atención, una cuestión que me llama la atención, es ese dato que se daba en la última asamblea, según los denunciantes, de la venta de 21 propiedades. O sea, a mí
no sé si hay algún dato, si se sabe algo de qué propiedades son, qué 21 propiedades, porque 21 propiedades, dependiendo de las propiedades que sean, estamos hablando de muchísimo dinero, porque lo que vienen a decir los denunciantes es que no saben qué ha pasado con la venta de esas propiedades, por cuánto se han vendido, ni siquiera saben muy bien qué propiedades son y cuánto dinero pues se puede haber recaudado y dónde está ese dinero, ¿no? De esa venta de 21 propiedades, que insisto que dependiendo de las propiedades que sean, podemos estar hablando de mucho dinero. Y la otra cuestión es que no termino de entender. Está relacionada con la opacidad, Javier. Es decir, aquí hay un patronato en el que no se permite ni siquiera la entrada del Cabildo de Tenerife, a pesar de que el Cabildo de Tenerife pone cuantías millonarias todos los años para concertar plazas con esta residencia. Pero mi pregunta es, ¿esto no tiene que pasar por algún tipo de auditoría o de fiscalización pública para que se justifique ese dinero que se da, insisto, desde las arcas públicas, en este caso del Cabildo de Tenerife? No sé si por ley te están obligados, pero no hay nada de fiscalización, no hay ninguna auditoría hecha a Santa Rita. Sí, voy a empezar con lo de las 21 propiedades porque me parece que has dado en la clave, y además ellos mismos es lo primero que dicen cuando llegan a la entrevista, ¿no? Dicen, nosotros llevamos muchísimos años sospechando que se están vendiendo propiedades del patrimonio fundacional, pero cuando preguntamos por esa información no se nos da, se nos dice que preguntemos por escrito y siempre nos quedamos esperando sine die por una respuesta de Tomás Villar a esas preguntas, ¿no? Esas 21 propiedades no te sé decir cuáles son porque tampoco ellos me supieron decir cuáles son, y Tomás Villar hace mucho tiempo que no responde a las preguntas ni a las llamadas de la cadena SER, por lo tanto no te puedo decir nada más. Ya saben ustedes que la información de esta fundación fluye a través de un canal oficial y en fin, propio de otros tiempos, que es este canal de televisión interno que él tiene, donde, bueno, algunas televisiones incluso le han dado, en fin, vamos a dejarlo ahí. Esas 21 propiedades de las que tú me estás hablando, David, no deben ser las únicas. Recordarán ustedes el proyecto, seguro, el Centro Internacional Residencial y de Investigación de Alzheimer Santa Leonor y Santa Rita, que se presentó en el año 2009 ante todas las autoridades. Se puso allí la primera piedra. Allí estaba el presidente Paulino Rivero, estaba el ministro de Asuntos Exteriores, que en aquel momento era Celestino Corbacho, la consejera de Sanidad Mercedes Roldós, Inés Rojas, Recaldo Merchol, Cristina Valido. O sea, todo el mundo fue consciente de que se presentó aquel proyecto, una maqueta inmensa. En fin, cuando se llevó a celebrar incluso un primer encuentro internacional de neurociencia aplicada al envejecimiento y a la enfermedad del Alzheimer, esto fue en el año 2009, se tuvo la intención de construir un banco de cerebros y ya había algunos donantes incluso dispuestos a esto, pero este proyecto se paraliza cuando el padre Antonio muere, y lo que dicen ellos tres es que ahí es donde ellos pierden el rastro del patrimonio, porque no saben qué pasó con el dinero. La explicación que se les dio en la asamblea fue que todo este proyecto, el dinero que había destinado a este proyecto, que no era poco, se tuvo que destinar a pagar deudas. A partir de ahí ellos pierden el rastro, esto es lo que cuentan ellos, de las propiedades. Incluso esa venta de 21 propiedades que en la última asamblea dijo, hemos vendido 21, pero no especificó cuáles son, y por eso yo tampoco te lo puedo contar a ti. Por cierto, Isabel Martel recordó que la tesorera de aquella fundación que iba a crear aquel centro internacional era precisamente la esposa de don Tomás Villar. Insisto que estoy reproduciendo de nuevo las palabras que pueden leer en cadenaser.com. Y a la segunda pregunta que me hacías, claro que sí. La fundación recibe millones de dinero público, y lo primero de todo es que si uno va a su página web ya está incumpliendo la ley de transparencia. Cualquiera de ustedes puede comprobarlo. Si va a la web de la Fundación Hogar Santa Rita se dará cuenta de que no están las cuentas anuales, no está el salario de sus presidentes, no hay información salvo 4 convenios, algunos de ellos absolutamente desfasados con ayuntamientos y algún cabildo. Y sí, esto depende del patronato, del protectorado de fundaciones, que a su vez depende del gobierno de Canarias. Entonces, una fundación que incumple sistemáticamente sus criterios de transparencia, que no publicita esos criterios de transparencia en la web, aunque esté perfectamente digamos, fiscalizada por el Protectorado de Fundaciones, que depende del Gobierno de Canarias, puede llegar un momento en el que sea objeto de sanción precisamente por transparencia, por no hacerlo público. Incluso, no digo que sea el caso ahora mismo, pero puede llegar a serlo si hay un incumplimiento sistemático de los criterios de transparencia, puede llegar el momento en el que tenga problemas muy serios para contratar con las administraciones públicas. Y yo me llevo a preguntar, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Marian Franquet, la consejera de Derechos Sociales, si eso llega a ocurrir? Si en los últimos 10 años no se ha construido ni una sola plaza de residencial en Tenerife, ¿qué vamos a hacer? Es que dependemos
de Santa Rita. Es que no podemos poner a esas personas en otro sitio, es que nos faltan 8.000 plazas residenciales y el gobierno de Canarias ha dicho que necesitamos hasta junio para sacar un plan residencial, un plan de infraestructuras sociosanitarias. Es decir, el problema es gravísimo, ¿no? Y hablamos de esto al mismo tiempo que tenemos un envejecimiento imparable y hablamos de un modelo de cuidados que a mí me explique alguien cuál es, ¿no? Porque sostener esto, es decir, de alguna manera somos presos de este modelo porque no tenemos ahora mismo ninguna alternativa, el envejecimiento es imparable. Entonces, el protectorado de fundaciones debe explicar, porque he escuchado incluso, creo que fue contigo, Óscar, si no me equivoco, no recuerdo bien dónde fue que Marian Franquet dijo algo así como que no entiende por qué la Fundación Santa Rita no deja que el Cabildo entre en el patronato si no tiene nada que esconder. Cierto. Bueno, es que desde el momento en que uno sospecha que esa fundación tiene algo que esconder, tiene que hacer algo con el dinero público que está invirtiendo en esa fundación, porque es dinero de todos, ¿no? Efectivamente. Javi, en esta entiendo evidentemente que la Fiscalía Provincial ya ha abierto diligencia. ¿Te consta si ha dado ya algún paso, un primer paso en este inicio de investigación? Me entiendo que evidentemente se han reunido con los denunciantes, pero ya ha pedido algún tipo de documentación para hacerse una idea, una fotografía efectivamente de lo que está ocurriendo y por tanto ya empezar a dar paso, repito, en esta investigación. Lo último que nosotros sabemos de Fiscalía, yo me especializaba más bien en la parte social de todo este asunto, con lo cual la parte jurídica sé sobre todo lo que ha contado nuestro especialista en tribunales, que sabes que es Pedro Murillo. Pedro Murillo contó que la Fiscalía ha solicitado al juez una ampliación del plazo para continuar con las diligencias, ¿no? Efectivamente, el juez ha tenido que ampliar el plazo sobre el proceso que tiene ahora mismo abierto en Fiscalía. Desconozco, entiendo, porque sé perfectamente, tengo la comparecencia, la hemos visto, la hemos leído, la hemos publicado. Esa comparecencia tiene abundante documentación que estos 3 miembros han presentado a Fiscalía y sé que esa documentación obra en manos de Fiscalía. Desconozco si estos 2 procedimientos en algún momento se unirán, entiendo que sí, porque el objeto de investigación es precisamente el mismo, ¿no? Aunque sean cuestiones distintas, porque el motivo que lleva a Fiscalía a investigar a Santa Rita no son sus cuentas, no son sus números económicos, sino la situación sanitaria que encontró allí Salud Pública y aquel famoso informe que remitió a Fiscalía al haber hallado dentro casos de deshidratación, mala nutrición y sarna, además del COVID que acabó con la vida aproximadamente de una veintena de personas, tristemente, ¿no? Javier, vamos a continuar pendientes de las informaciones que compartes a través de Radio Club, la cadena SER en Canarias, y gracias por acompañarnos en directo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Javier. Excelente trabajo de nuestro compañero Javier Rodríguez, pero dejamos Tenerife para irnos rápidamente hasta Fuerteventura. Si te digo Dreamland, ¿qué te viene a la cabeza, David? Pues me viene a la cabeza un auténtico follón político que se ha montado en Fuerteventura que podría tener incluso repercusiones más allá de la isla, pero que vuelve a demostrar un poco el caos en lo que se ha convertido el Cabildo de Fuerteventura. Lo hemos vivido a lo largo de estos 4 años de mandato, pero yo creo que esto es una cuestión histórica, ¿no?, de cómo se ha gestionado el Cabildo de Fuerteventura en los últimos años. Dreamland es otro proyecto, otro más de esos que están levantando críticas sociales, levantando críticas entre diferentes colectivos. Es un proyecto de la ciudad del cine que se llama, que propone convertir a la isla de Fuerteventura en un referente con platós de cine, pero también con un negocio, lógicamente, que lleva aparejado esto, con centros comerciales, con tiendas, con un parque temático. Bueno, realmente es un proyecto que puede llegar a ser interesante. Yo no conozco con detenimiento el proyecto para poder tener una opinión sólida sobre el mismo, pero sí sé, y sí me llama la atención, dónde se quiere ubicar el proyecto, que se quiere ubicar a 400 metros, un parque natural, como es el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y sobre un suelo rústico, donde en principio no se podría llevar a cabo un proyecto como este. La realidad es que el pasado jueves, con Óscar Martín, en el repaso, hablábamos con Luis del Pozo, que es arquitecto de la plataforma de SOS Fuerteventura, y él nos contaba pues la afección que puede tener un proyecto de estas características, de esta envergadura de 160.000 metros cuadrados sobre un espacio natural tan importante como es el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. También algunas organizaciones como SEO BirdLife han hablado de cómo va a amenazar este proyecto a diferentes aves protegidas que se encuentran o que tienen su desarrollo en esta zona de la isla de Fuerteventura. La verdad es que hay muchísimas cuestiones para plantearse, sobre todo la pregunta de por qué
hay un empeño en construir Dreamland en este espacio, ¿no? Más allá de que incluso podamos cuestionar el proyecto en cualquier otro lugar, pero sobre todo en este espacio, ¿no? Lo cierto es que esto es un empecinamiento del Partido Socialista, es una propuesta de iniciativa privada, pero es el PSOE que en su momento con Blas Acosta presentó esta cuestión en enero de 2021 al Pleno ya para que se declarara de interés insular. Ahora les explico rápidamente en qué consiste la declaración de interés insular y por qué es tan importante. En aquel momento, en enero de 2021, 3 partidos lograron parar esa declaración y que quedara sobre la mesa de declaración de interés insular, que fueron Coalición Canaria y Partido Popular, que no se han movido de la foto, siguen en contra de la aprobación de la declaración de interés insular, porque sobre todo están en contra de dónde consideran que se tiene que ubicar el proyecto. Mario Cabrera, por ejemplo, de Coalición Canaria, ha sido muy crítico y muy duro con la ubicación, sobre todo del proyecto de Dreamland. Y la tercera fuerza era Nueva Canarias, y junto con AMF, que son esas asociaciones municipales, agrupaciones municipales de Fuerteventura. Claro, estos son esos pactos de Nueva Canarias. Antes hablábamos con Teodoro Sosa. Nueva Canarias al final acaba llegando a pactos en otras islas donde no están fuertes. Nueva Canarias tiene su sede, su nicho de votos realmente en Gran Canaria y bueno, acaba llegando a algunas coaliciones que son bastante, que le acaban dando bastantes quebraderos de cabeza, ¿no? Como lo que ha ocurrido en Fuerteventura. Bien, dentro de esa coalición se encuentra Sergio Lloret, que es el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura. Sergio Lloret, junto con los otros 2 consejeros de Nueva Canarias, AMF, han cambiado su voto después de la última decisión, después de que en enero de 2021 votaran en contra para votar a favor. De nuevo, el Partido Socialista ha vuelto a presentar este asunto al Pleno y ha conseguido el apoyo de los 3 consejeros de Nueva Canarias AMF, incluido el presidente del Cabildo, y ojo, de los 2 consejeros que a día de hoy siguen siendo consejeros formalmente de Podemos en el Cabildo. En este caso de uno, porque el otro no fue a votar, pero esto también es muy significativo, porque Pau Quiles, que no fue a votar por una cuestión médica, su voto hubiera sido fundamental, porque solo con su voto se hubiera tumbado la votación. Recordemos que esta votación acabó con un empate a 11 votos y tuvo que utilizarse el voto de calidad del presidente, en este caso de Sergio Lloret, para desempatar. El otro, Andrés Briançó, sí que acudió y sí que votó a favor de la declaración de interés insular. Después les cuento un poco de la historia de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura y la historia de Andrés Briançó. Pero la realidad es que esto sale adelante, insisto, gracias a la ausencia de Pau Quiles, que por un problema médico, yo no pongo en duda ese problema médico, pero sí sé que no ha hecho nada o no hizo nada para delegar ese voto, para votar de manera telemática. O sea, no hizo nada en ese sentido y por tanto no votó. Su voto no estuvo, su voto hubiera sido decisivo, pero no estuvo, no existió. Sí existió el de su compañero Andrés Briançó y en este caso el de los otros 3 consejeros de Nueva Canarias, AMF, y de los 7 del Partido Socialista. La realidad de todo esto es que esto supone ahora, ¿qué supone esto? Bueno, pues supone que en un suelo rústico donde en principio este tipo de proyectos no se puedan desarrollar, se pueda empezar a tramitar el desarrollo de este proyecto. Y esto se hace gracias a la ley del suelo. La ley del suelo pues tiene un apartado en uno de sus artículos que es fundamental porque desarrolla estos proyectos de interés insular o de interés autonómico. Es el artículo 123. A partir de aquí se desarrolla pues todo este apartado para este tipo de proyectos. Son proyectos que con una serie de características y por un interés general, además tienen que cumplir una serie de preceptos, permiten que se desarrollen en suelos con independencia de la calificación de esos suelos. Solo hay una serie de restricciones en algunos suelos rústicos de determinada protección. Pero la realidad es que permite que, cualquier tipo de proyecto, no cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, no se puede utilizar para construir un hotel, pero sí proyectos, por ejemplo, dice la ley, pues cuestiones que sean actividades industriales, energéticas, turísticas no alojativas, culturales, deportivas, sanitarias. Es un abanico tan amplio que al final aquí cabe prácticamente cualquier cosa. Insisto, prácticamente cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que esto al final es un criterio bastante subjetivo. Con la declaración de interés insular hay, lógicamente, una declaración de intenciones. Estos partidos que gobiernan en Fuerteventura quieren que este proyecto salga adelante y que se apruebe en este lugar. ¿Esto quiere decir que el proyecto ya va a empezar a ejecutarse? No, todavía se tiene que hacer un trámite, tiene que haber un expediente, primero con información pública, después con diferentes informes y trámites, incluido el trámite ambiental, en el que se tiene, insisto, que seguir informando sobre este asunto y ver hasta qué punto se puede ejecutar o no. Pero ya hay una clara declaración de intenciones y lo que es más importante, sin la declaración de interés insular que se aprobó en el pleno del lunes del Cabildo de Fuerteventura, este proyecto nunca hubiera podido tener recorrido, se hubiera quedado, hubiera muerto ahí, por lo menos para esta ubicación donde se está planteando. Pero es que el pleno fue completamente movido, porque esto ya solía. Nosotros el jueves en el programa Conozcas, cuando hablamos con Luis del Pozo, intentamos hablar con Andrés Briançó y su respuesta automática fue la de no voy a hacer declaraciones hasta el lunes. Algo ya nos olíamos, lo dijimos aquí porque después le seguimos insistiendo y no nos contestó. Pero vean lo que ocurría en el pleno de este lunes, porque fue realmente una auténtica votación que vuelve a demostrar un poco la tensión que se está viviendo en estos momentos en la isla de Fuerteventura. Votos a favor de la enmienda propuesta a la que el secretario ha dado lectura.
11 votos a favor. ¿Votos en contra de la enmienda propuesta? 11 votos a favor. Tenemos que repetir la votación. ¿Votos a favor de la enmienda propuesta? 11 votos a favor. Silencio, por favor, si no nos veremos obligados a dar la orden de desalojar la sala. Votos en contra, silencio, por favor. Votos en contra de la enmienda propuesta. Votos en contra. Con el mismo razonamiento queda declarado el interés insular del proyecto de isla en Fuerteventura y se someterá a la consideración de la sociedad de la isla. Bien. Les pido respeto, si no nos veremos obligados a pedir que desalojen la sala. Les pido respeto en una sesión plenaria. Todas las opiniones son respetables. Yo sé, están presentes, pueden estarlo, pero lo hacen con respeto. Les pido respeto en este pleno. Bien, vamos a hacer un receso de 5 minutos en el pleno, pidiéndoles que los que quieran continuar en esta sesión plenaria lo hagan con respeto al reglamento de este pleno y el respeto a las consejeras y consejeros elegidos por el pueblo de Fuerteventura. A las 11:27 continuaremos con la sesión plenaria. No era para menos, insisto, tremendo, ¿no? Le pedíamos a Sergio Lloret, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, pero no era para menos porque, insisto, con esta votación, con esta declaración de interés insular se da vía libre a que se pueda construir. No quiere decir que se vaya a construir, pero se da vía libre a que se pueda construir. Es el trámite esencial, fundamental. Es el primero, pero es esencial, insisto, porque la ley del suelo permite, insisto, colar proyectos que de otra manera no tendrían cabida en el planeamiento, no tendrían cabida, insisto, en un suelo rústico, en este caso a 400 metros de ese parque natural de las dunas de Corralejo. Pero claro, la mayor polémica se ha montado en torno, porque lo del Partido Socialista ya lo sabíamos, puede sorprendernos o no, por supuesto que el Partido Socialista está impulsando este tipo de proyectos, a mí me sorprende personalmente, pero lo que más ha llamado la atención es el voto de Nueva Canarias a AMF, que ha cambiado de criterio con respecto a enero de 2021. Nueva Canarias ya ha salido diciendo que ellos están en contra del proyecto a nivel de organización política, que están incluso, que está suspendido también de militancia Juan Nicolás Cabrera, que es su consejero, el de Nueva Canarias, que votó a favor de este asunto. Nueva Canarias pide otro lugar, otra ubicación. Sí, bueno, Nueva Canarias no está en contra del proyecto en sí, sino de la ubicación, que es en general la primera gran crítica que hay. Pero sobre todo se ha armado con Podemos, Manolo. Se ha armado con Podemos porque, claro, Podemos tiene unos valores y un mensaje. Podemos habían dos consejeros. Sí, dos consejeros. Uno que no fue y otro que votó supuestamente porque estaba enfermo. Efectivamente. Pero no delegó el voto, que lo podía haber hecho. Sí, bueno, lo hemos visto en otras comisiones, en otros plenos, cuando se delegan votos, cuando hay votaciones muy importantes. Y esta lo era para Podemos. Sin duda lo era. De hecho, es una persona que además es asesor en un ayuntamiento de Podemos, esa persona de la que Podemos no reniega. Insisto, de Pau Quiles Podemos no reniega. De quien sí reniega es de Andrés Briançó, que es el otro consejero. Yo voy a insistir en una cosa. Estos consejeros formalmente siguen siendo consejeros de Podemos, porque para que dejen de serlo tienen que haber, o ellos de motu propio, abandonar el partido y pedirle al pleno, oye, yo no quiero seguir siendo representante de Podemos, o haberlos expulsado de manera firme. Vale. ¿No lo han hecho? Y no lo han hecho. Claro, en el caso de Andrés Briançó, Podemos enseguida, lógicamente, esto ha generado muchísimas críticas a la formación política. Oye, ¿qué pasa con esta gente? Lo que nadie tiene ninguna duda es que estas personas se fueron en una lista electoral con Podemos. Fue Podemos quien las colocó en una lista electoral para que la gente las votara, lógicamente, ¿no? O sea, esto fue así, esto nadie lo puede poner en duda. Y esto es una metedura de pata tremenda de Podemos. Esto Podemos, evidentemente, no lo puede negar. Pero ellos dicen que lleva Andrés Briançó 2 años suspendido de militancia, pero que
no han podido expulsarlo. Todavía a mí no me han dado una respuesta de por qué no se les ha expulsado de manera firme. No me consta, y si no lo hubieran dicho, que haya habido, porque bueno, tú dices, bueno, 2 años para expulsar en un trámite administrativo, en un trámite interno de partido orgánico a un consejero. Bueno, realmente en otros casos podemos haber sido mucho más rápido a la hora de expulsar a algunas personas, claro. O porque no han querido meterse en más problemas o lo que sea, o podría haber sido, que no es el caso porque a mí no me consta y no lo han dicho así, que hubiera un pleito judicial, que él hubiera recurrido a esa decisión. Pero bueno, aún así miren lo que pasó con Mena. A Mena lo expulsaron, Mena recurrió a los juzgados y eso en 1 año y pico se ventiló, Manolo. Con un pleito judicial. Aquí no consta ni siquiera que haya pleito judicial, simplemente que Podemos, probablemente para no lavar la ropa sucia en público, para no lavar la ropa sucia en público, pues dijeron, bueno, lo suspendemos en militancia y lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? Que esta persona sigue representando a Podemos y sigue cobrando, lógicamente, por la asignación que tienen como grupo político. Sigue cobrando, evidentemente, Podemos no lo ha expulsado, pero permite que siga cobrando. Que tengan, a ver, los consejeros tienen una asignación, los grupos políticos tienen una asignación, lógicamente, del Cabildo. Y está cobrando como miembro de Podemos. Él no cobra un sueldo para que desarrollen sus funciones dentro del... Y lo cobra como miembro de Podemos. Claro, y tú entras al... Claro, y en las Pero actas, lo sigue permitiendo la dirección de Podemos. En las actas aparece como miembro de Podemos. Claro. Pero esto es una cuestión de ley. O sea, esto es así. O sea, está jugando Podemos. No, es que Podemos tiene muchas divisiones. Claro, pero esperen para que ustedes vean lo que les voy a contar ahora. Tú entras a la web y aparece en Podemos porque no puede hacerlo de otra manera el Cabildo, porque siguen siendo consejeros de Podemos, tanto Pau Quiles y como Andrés Briançó. Pero quiero que vean estos titulares, porque lo de Andrés Briançó ya viene de lejos. Fíjense lo que ocurría en el año 2019, el mes de abril. Vean estos titulares. Tenemos 2 titulares, uno de el ABC, el caos financiero de Podemos en Canarias al juzgado. Y en esa imagen, en la que vemos a la propia Noemí Santana junto al propio Andrés Briançó, bueno, pues ahí se cuenta que casi 240.000 euros se han fundido 2 hombres feministas de Podemos Fuerteventura y yo pago de mi bolsillo abogados porque estos mamones, entre comillas todo, no sabemos en qué se lo están gastando. Es una denuncia de la consejera insular Silvia Peixoto. Silvia Peixoto fue consejera de Podemos, fue una persona que fue el número 4 en las anteriores elecciones, no en las de 2019, sino en las de 2015, en la lista de Podemos, cuando Podemos sacó 3 consejeros y ella entró finalmente por la renuncia de la número 3 de la lista, renunció y ella entró de consejera. Vean este otro titular de Europa Press que lo cuenta porque es muy importante, porque a lo largo de ese mandato Peixoto acabó acusando a Podemos de no justificar 60.000 euros de gasto en el Cabildo de Fuerteventura. Pero mejor que leer los titulares, vamos a escuchar lo que decía Silvia Peixoto en un pleno del Cabildo también de Fuerteventura en el pasado mandato. Nuevo turno de ruegos y preguntas. Se abre un nuevo turno. Doña Silvia Peixoto tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias. En el apartado de ruegos me gustaría solicitar las llaves de la oficina que esta corporación otorga gratuitamente al grupo político Podemos y a la que después de casi año y medio como consejera de este Cabildo no he podido acceder. Mis 2 compañeros, don Andrés Briançó y don Gustavo García, no me permiten el acceso a la oficina, están haciendo uso exclusivo para ellos y excluyente para mí, así como de la dotación económica que este Cabildo aporta a nuestro grupo político Podemos, de la cual me desvinculo, puesto que no he participado en ningún momento en su presupuestación ni en su ejecución. Desconozco absolutamente el destino de esos fondos públicos. Me desvinculo de la dotación económica, de su utilización y de las posibles irregularidades, si las hubiere. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Así queda constancia. Silvia Peixoto denunciaba que ella no quería saber nada. A mí en esto no me trinquen. A mí yo de esto no quiero saber. Yo de esto no quiero saber. Es verdad que Podemos, por discrepancias, por vulnerar el código ético, también la suspendió a ella de militancia antes y la presionó para que no recogiera el acta de consejera cuando renunció la número 3 de la lista y tuvo que entrar ella como número 4. Al final ella siguió adelante y entró. Una persona muy vinculada con el movimiento animalista en la isla de Fuerteventura. Bueno, una persona que dentro de los sectores sociales es conocida, Silvia Peixoto. Más allá de los problemas internos, pero esto demuestra un poco los líos que había y ya las acusaciones que habían sobre una figura como la de Andrés Briançó, que era uno de los 2 miembros de ese grupo de Podemos junto con la propia Silvia. Y claro, a pesar de esto, Podemos, en lugar de, bueno, pues investigar esto a fondo, tomar alguna represalia, poner en cuarentena, digamos, la figura de Andrés Briançó, lo que hizo fue colocarlo en una lista electoral en 2019. Salió elegido, es consejero de Podemos en el Cabildo y después
se armó un follón otra vez interno entre Andrés Briançó y Podemos, porque Andrés Briançó se está moviendo por otros lados para presentarse con otras organizaciones y Podemos lo suspende de militancia, pero no lo expulsa definitivamente. Bueno, dicho todo esto, es Andrés Briançó quien con su voto ha conseguido que esto salga adelante, esta declaración de interés insular, y que Podemos, a nivel de orgánico, a nivel de partido, una vez que se ha conocido todo esto y que han comenzado las críticas feroces contra la organización política por lo que ha ocurrido en Fuerteventura, pues se ha desmarcado por completo. Laura Fuentes Vega, la coordinadora general de Podemos, ha dicho que ellos, Andrés Briançó no es Podemos, no representa lo que es Podemos. También lo he escuchado a Manolo Marrero en las últimas horas decir lo mismo, el candidato de Podemos al Cabildo de Tenerife, que esta persona no es Podemos, pero la realidad es que formalmente lo sigue siendo y que no cabe duda de que si él es consejero en el Cabildo de Fuerteventura es porque Podemos un día lo colocó en una lista electoral. Y porque eso aún no lo ha expulsado. Y porque aún no lo ha expulsado definitivamente. No, porque bueno, si lo hubiera expulsado definitivamente, él no sería consejero de Podemos formalmente, pero puede permanecer con su acta porque el acta es algo personal y hubiera votado probablemente igual. Que habría que preguntarle a Andrés Briançó por qué ha votado a favor de Dream Lab, ¿no? ¿Por qué ha votado? Claro, es que esto abre muchísimas dudas. ¿Por qué Nueva Canarias AMF han cambiado también de opinión en este sentido, ¿no? Pero la realidad es que lo más importante es que está ahí porque lo colocaron en una lista, y lo colocaron en una lista después de esos problemas internos que ya habían acuciado a Podemos en el anterior mandato. Es que claro, si uno ve todo esto en un recorrido, dice, oye, vale que tú ahora no te desmarques, que menos que te desmarques de este proyecto, Podemos, porque esto no encaja para nada. ¿Y la dirección regional de Podemos qué dice? ¿Apoya el proyecto? ¿La dirección regional? No, la dirección regional está en contra del proyecto. Se ha desmarcado el proyecto por completo. ¿Públicamente? Claro, se ha marcado públicamente el proyecto. Pero claro, a ver, algo de responsabilidad tendrán en haber permitido que estas personas estén ahí. Hay un escrito que presenta también la propia Laura Fuentes Vega en la que ella pide disculpas, pide perdón por, entre otras cosas, haber colocado o haber impulsado la carrera política de personas como estas. Pero claro, esto llega en un momento en el que ahora, claro, es tarde, porque ya la declaración de interés insular pues ya ha sido aprobada, ¿no? Mi madre. Tengo una punta ¿Cómo están las cosas? Rápidamente, porque por respeto a los médicos tenemos que anunciar lo que tenemos que anunciar. Una novedad rápida que se me quedaba en el tintero es importante acerca del caso de Marrero, Alejandro Marrero, concejal dimitido del Ayuntamiento de La Laguna, ex concejal de Seguridad de Hacienda por el caso del choque de su coche oficial en Tacoronte. Dimitía La Laguna. Puedo contar también que ha dimitido ya como miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Tenerife, donde él asumía responsabilidades de políticas económicas. David, Óscar, ustedes el próximo jueves tienen repaso, pero no quiero despedirme hoy de esta tertulia, sin decir que los médicos definitivamente se van a la huelga. Los médicos temporales de Canarias convocados a una huelga indefinida a partir de este próximo viernes. Miren que han aguantado, siguen aguantando carretas y carretones. Y el gobierno de Canarias no hace absolutamente nada. Y se plantan y han dicho hasta aquí. Y nosotros estamos con ellos. Y vamos a seguir informando acerca de este asunto porque es un asunto tremendamente delicado en el que el gobierno de Canarias está mostrando una total ineptitud. David, Óscar, hasta la próxima, Buenas noches. Semana y a ustedes hasta el jueves. Les veo desde casa. Ahí estaremos repasando. Les voy a mandar una foto del perro echado encima mío, el San Bernardo de 86 kilos, y la perrita chica encima del San Bernardo, Coral. Viendo Mírame Televisión. Viéndoles a ustedes. Los tres. ¿Se pone muy nervioso ellos cuando nos ven? No, al contrario. Se me quedan tranquilitos. No, el que se pone nervioso soy yo, porque empieza a sonarme el teléfono y no cojo el sueño. Hasta mañana. Sean felices. Adiós. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Más Palomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1.